Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Somos los que somos. Igualmente voy a estar atento al chat por si alguno se va conectando. Voy a compartirles la pantalla. Les pido que me digan cuando estén viendo mi escritorio. Aquí estamos. Hola, Están hola, viendo. ¿cómo te va, Perú? ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes, Carlos. Estamos comenzando. Uno se están uniendo ahora. Sí, eh, quiero hacer una aclaración. Estuve en las reuniones anteriores, pero estuve leyendo. Ujú. Realmente es fabuloso la forma que lo explicas. Realmente es fabuloso de la forma que lo explicas. Bueno, muchas gracias, agradecido, Carlos. Eh, la idea es siempre tratar de que quede un contenido accesible para todos, trato de ser bastante inclusivo, sobre todo a veces hay conceptos o documentos que quedan en inglés, entonces trato de hablar en inglés y en castellano, cuando hay siglas, explicar qué es cada sigla para si les queda accesible a cada uno de ustedes. Así que bueno, me alegro que esté sirviendo el contenido, vamos a continuar de la misma manera y cualquier comentario, sea positivo o negativo, es bienvenido. Bueno, ahí acepto una persona más que está sumando y ahí está Belén. Bien, retomo. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, se ve perfectamente. Bien, perfecto. Esto que tenemos aquí es uno de los documentos de los dos checklists que les compartí en la clase pasada. No vamos a ver ambos, vamos a repasar uno de ellos, así luego comenzamos con la clase número 4, que es la de comisionado. Como cierre del módulo 2, que es el de precomisionado, terminamos viendo un procedimiento de precomisionado genérico, que se los compartí, y, y además complementamos con estos checklists que vimos el software, cómo se van completando in situ, esto es si tuviésemos un software, si no, tranquilamente estos checklists se podían imprimir y ir completando a mano. Olvídense de estas cruces donde están, ok, esto se va completando en sitio de acuerdo a lo que uno va hallando en sitio. Lo ideal sería esto, encontrarnos en sitio y realizar de forma manual, en campo, una verificación de este tramo de cañería. Pero bueno, en este formato online, lo que les puedo ir es compartiendo experiencias e imágenes o cómo, con qué desvío nos podemos llegar a encontrar en sitio, en campo, y cómo podemos ir registrándolos. Este checklist, algunos aquí me los anoté para no olvidarme. Bien, vamos a ir pasando ítem por ítem medio rápido, así los vemos. Bueno, el ítem 1 no hay demasiado que decir. Bueno, obviamente aquí en este punto, aquí va el número, el nombre del proyecto. Permítanme aceptar una persona más. Aquí quedan, como verán, el nombre genérico de la checklist. Hago énfasis en estas cosas porque ustedes en el procedimiento de precomisionado, si entran a la matriz de precomisionado, estos nombres de la checklist, el nombre del proyecto, que lo pueden llegar a correlacionar. Y por eso les compartí ese procedimiento porque está relacionado con, por ejemplo, el subsistema de agua, de alimentación de agua de caldera, que lo van a tener y lo van a poder tratar de identificar en ese procedimiento. Y además, el procedimiento de comisionado que vamos a estar viendo rápidamente es de un subsistema del de agua de caldera que van a ver los PNIDs adjuntos en ese documento. Bien, punto número 2. Verifique que la instalación esté de acuerdo con los dibujos isométricos y los PNIDs del proyecto. Aquí, si, a la antigua, iríamos con el PNID de ese subsistema o de ese tramo de cañería, lo que fuera, con las isométricas y vamos relevando los distintos puntos. Sin embargo, si tuviésemos una checklist ya en formato tablet, esto se puede ir completando en sitio con este accesorio, ir cargando estos documentos en la tablet y lo vamos relevando. ¿Qué me anoté por aquí?
Comentario número 3. A ver, en caso de detectar desvíos menores, se ajusta isometría con markups en planos, siempre contando con respaldo de ingeniería. Esto es, lo traje acá para decir, che, si encontramos desvíos menores, se van ajustando en el momento, eh, que esto puede pasar. Y también podemos encontrarnos desvíos mayores, no, o al menos no debería ser recurrente, pero en caso de que tengamos un desvío mayor, que ya afecten el proceso de la integridad mecánica de la línea, tenemos que generar una corrección quizás en campo. O sea, me refiero, una quizás, si tenemos, no sé, había la distancia, decía que eran 5 metros y quedó de 4,5 metros, se termina quizás ajustando en la isometría. Detalles pequeños se pueden terminar de ajustar con un markup cuando tenemos algo que genera cierto ruido o puede afectar el proceso, ya tenemos que ajustar en campo. Bien, ¿qué más tenemos? Ítems 4 y 5. Aquí tengo. Recuerdan que yo algo les comenté la clase pasada, tema soportería. Tenemos estos 4, 5, 6 y 7, son esto el tema de soportería, verificar que los soportes estén de acuerdo a las especificaciones y planos del proyecto. Eso viene en un apartadito donde aquí tenemos acá un comentario, no solo que esté el soporte donde tiene que estar, sino también que esté el patín, bueno, si lleva un clamp o no, en este caso que estas líneas llevan clamp, hay algunas que llevan guías, el tema del truño, punto fijo, todas estas cosas las vamos relevando siempre con la isometría y con el documento madre donde vamos verificando que se esté respetando lo estipulado por ingeniería. Estas las 4, 5, 6, 7. Punto 8. Verifique que la tubería no genere tensión en los equipos conectados. Bien, aquí más que les quería comentar una experiencia, obviamente, excepto una persona más, ahí está. Eh, Esto obviamente viene con todo un estudio de un estrés análisis que realiza ingeniería, la gente de piping. Entonces hacíamos quizás un relevamiento quizás más visual, pero la experiencia que tenía para compartirles es, este era el ejemplo de la caldera, una caldera que al momento del primer fuego, ponerla en servicio, ese equipo dilatará y bueno, por experiencia de nuestro equipo habíamos identificado en unos equipos que llamamos unos sopladores posibles puntos de tensión que a la hora de dilatar la caldera podían generar alguna deformación en estos equipos. Sin embargo, ingeniería nos decía, está hecho el estrés análisis, esto no va a ocurrir. Eh, Levantamos la mano a través del checklist, che, verifiquémoslo y se detectamos que había un error a la hora de cargar la información dentro del estrés análisis. Se terminó corrigiendo por suerte en sitio y aquí remarcar, como siempre, la importancia de tener gente con experiencia en otros arranques en el equipo que permite detectar estas cosas a tiempo y evitar que si esto se tomaba cuando se realizaba el primer fuego, quizás teníamos una tensión indeseada en el equipo y quizás generando alguna deformación. Bien, ¿qué más tenemos? Ítem 9. Bueno, nada más que decir que lo que mencioné ahí, verifique el punto 10. Verifique que los pernos y las tuercas estén correctamente lubricadas, que tengo por aquí. Y bueno, sí, con respecto a ese punto, siempre he deseado de tener la grasa para ir. ¿Cómo lo hacíamos? Sí, a medida que íbamos realizando estos checklists, en caso que no detectamos algún desvío, teníamos alguna cuadrilla acompañándonos, donde le decíamos, sí, está ok esta línea, relevando y que vaya engrasando los pernos que hubiese que engrasar. Verificar que el esquema de pintura, el aislamiento y el sistema de trazado estén de acuerdo a las especificaciones. A ver, también lo mismo, el equipo de calidad acá hace un seguimiento mucho más exhaustivo. Posiblemente hayan escuchado, no es mi expertise, pero esos ensayos de adherencia de pintura, donde hacen en puntos spot, van haciendo chequeos. Aquí eso no lo hacíamos nosotros, ya estaba relevado por el equipo de calidad con su procedimiento. Estos checklists quizás apuntaban más a un chequeo visual, que esté la totalidad de la línea pintada, que no hayan quedado ningún punto sin colocar la pintura, si tenemos algún esquema de colores en función del proceso, que se haya respetado, y si tengo algo más, no, solamente eso. ¿Qué más? Ítem 12, 13, 14. Confirme que las juntas y los controles de torque estén
bien de acuerdo al procedimiento. Aquí, sobre todo en servicios críticos, hay proyectos donde, bueno, este tema del torqueo es bastante crítico, entonces se puede llegar a pedir, hay que ver qué está estipulado en el proyecto, tarjeta de torqueo en cada una de las bridas, entonces verificábamos que estén. También era un tema porque a veces se colocaban las tarjetas y si no se hacía el relevamiento en tiempo y forma, luego después quizás alguna lluvia o algún otro trabajo se terminaba perdiendo y bueno, hay que trae algo de ruido este punto, pero sí lo menciono porque se suele pedir. Punto 15 nada para decir. Con 17, bueno, aquí me falta el 16. Confirme que el certificado de prueba hidráulica está ok. Esto lo hablamos. También el 18 lo hablamos, el tema del flushing. No siempre, a ver, también en proyectos grandes suele haber algún fluyeo, pero no hacen demasiado énfasis en la parte de montaje. Quizás hacen la prueba hidráulica y luego de la prueba hidráulica ese drenaje muchos lo toman como flushing. Esto es quizás para el punto o el ejemplo en el cual sí hagan un fluyeo según un procedimiento y bueno, verificar que eso se haya realizado. Si no, luego en las etapas de comisionado ocurre, ¿no?, ese fluyeo de línea, esas pruebas de estanqueidad, donde quizás en ese fluyeo buscamos más velocidad para generar ese desprendimiento de algún cuerpo indeseado que haya quedado que no debiera o algo de suciedad. Ítems 9, 19 mejor dicho, verifique que la dirección del flujo en cada válvula sea la correcta. Estamos hablando de piping y acá aparecen válvulas. Esto también lo menciono, es porque no teníamos checklist para válvulas manuales. Entonces, válvulas check o retención, como las conozcan, y válvulas globos tienen sentido de flujo correcto. Se hace un relevamiento de que efectivamente este, estén de la forma correcta. Ojo con las válvulas de clapeta, checo, retención, que es detectarlas a tiempo porque nos pueden generar algún atraso en caso de que estén en que no estén en sentido correcto. Entonces, para eso tenemos estos checklists. 20 y 21 mencionan lo mismo. 22 no lo tengo aquí. Asegúrese que la válvula se puede operar libremente después de la instalación. Buena práctica. A medida que íbamos haciendo este relevamiento, hacíamos una apertura y cierre completa de la válvula para verificar primero que no tenga ningún cuerpo extraño en el recorrido en el asiento de la misma. Y luego el tema de la lubricación, que debiera ser accesible. Siempre comento un ejemplo de una planta que visité aquí en España, la refinería de BP en Castellón. Extrañamente nos permitieron operar las válvulas para verificar que, fíjense, elijan ustedes válvulas al azar, y que todas se podían abrir y cerrar con la mano sin la necesidad de las grifas, que quizás en otras refinerías que me ha tocado participar muchas veces se utilizan. Sin embargo, esta refinería, el sistema de lubricación de estas válvulas lo llevaban a rajatabla para evitar posiciones ergonómicas indeseadas de los operadores. Un dato de color nada más. ¿Qué más tenemos? Ítem 23 y 24 estén correctamente. Bueno, esto ya lo mencioné. Eh, 26 y 27. Charlamos algo en la clase pasada, el tema del mesh, del filtro. Aquí, bueno, verificar que efectivamente sea el correcto y la limpieza del filtro. O sea, bueno, primero que esté, obviamente, abrimos el canasto, que el filtro esté, lo mismo el filtro I, que esté esa malla, puede ser que no se haya colocado, entonces se verifica que esté, que el mesh sea el correcto y bueno, que no haya ningún cuerpo extraño o suciedad. Después, ítems 28 y 29, ya con esto ya estamos cerrando el checklist. Confirme que la válvula raíz se haya instalado en los instrumentos de acuerdo con el diagrama de instalación correspondiente. Me estoy refiriendo al diagrama hookup, ahora lo vamos a ver. Y confirme que las válvulas de doble raíz, bueno, aquí ya me refiero a instrumentos como los manifolds, estos que tienen, son los AVAX. Creo que aquí tenía una fotito, sí, a estos de aquí. Estos ABA que estén instalados donde corresponden. Ojo con este tapón, que no se pierda. Verificamos también que esté, es más, buena práctica, los retiramos durante la etapa de finalización de montaje de su sistema y luego los colocábamos uno por uno. Y esto que está aquí es un diagrama de hookup. Se verificaba que
bueno, esto quizás más ya aplicaba al checklist del procedimiento, pero lo traje aquí a colación para que ustedes vean a qué documento me refería y por aquí les dejo en ese link que verán, bueno, para el que no conoce este documento, hay un apartado donde lo explica bien esta persona que bueno, lo sigo por aquí por LinkedIn y es bastante práctico con los ejemplos que da y los posteos. Les queda aquí en este link al final del checklist. Bueno, aquí al final les queda la persona bueno, el registro de la persona que realiza el checklist, la fecha, y siempre todos los checklists se recomienda dejar un ítem al final donde si alguno de estos puntos o sea, encontramos algún desvío que no está dentro de estos puntos relevados, se agrega como, obviamente esto si lo estuviésemos completando en la checklist, cuando ponemos no, se genera un punch y nosotros lo incorporamos. Con esto podemos cerrar ya lo que es un checklist. Les queda este ejemplo. Les compartí también el checklist de número 2, creo que era de una bomba de precomisionado. Lo cerramos y continuamos. Situaciones complejas se deben hacer la limpieza química de ingresos a compresores. Carlos, ¿deben hacer una limpieza? Sí, ahora vamos a hablar algo de limpieza química. También viene de la mano con este sistema de la caldera. También tengo alguna que otra. Tenemos una persona más. Vamos a aceptarlo, a Héctor, de Caut, la gente de Caut. Pero quizás, bueno, aquí ya estamos como las limpiezas químicas, llevan un sistema de bombeo que se acopla, ya estamos hablando más de etapas de comisionado. Y bueno, ya con químicos empezamos a tener otros riesgos. Sobre todo las limpiezas químicas se suelen realizar en etapas previas, inmediatas a la puesta en marcha, dado que si no hay que dejarlas en conservación a los equipos. eh, y bueno, estamos hablando más ya de commissioning. Lo otro que les quería compartir antes de arrancar, esto lo tengo por aquí. Les voy a compartir esta presentación, más allá de que no hayamos visto demasiado iCaps, se lo presenté y esto de la metodología Opercom. Esta es una presentación que en alguno de los cursos me han compartido uno de sus compañeros, donde tiene un poco, verán estas 2 o 3 diapositivas donde las he tomado, y bueno, habla un poco de toda la metodología de Opercom, del software de iCaps, cómo se va completando. Esto es quizás a futuro, si a alguno le toca lidiar con el iCaps, puede usar este material como respaldo. Es bastante interesante la diapositiva. Menciona algo de las OTPs, que son los test operacionales, que hoy vamos a llegar a ver algo, los dossiers, los ítems de punch, un poco que lo hemos trabajando. Hace también, bueno, menciona lo de sistemas y subsistemas. Así que bueno, les queda también este material que se voy a estar compartiendo en la clase que viene, perdón, esta clase, al final de esta clase, y les va a quedar a disposición de cada uno de ustedes. Aquí lo tienen, algunas cosas son muy similares. Creo que aquí tenía un poco, quería mostrarles una imagen de la interfaz de iCaps. Acá tienen las planillas que generaban, pero quería ver si la encuentro o no. Bueno, no la estoy encontrando. Aquí, acá está. Acá tenemos, este es como la interfaz de software y con el que si a alguno le toca trabajar, pueden usar esta documentación como respaldo. Así que bueno, se la voy a estar compartiendo en la clase que viene. Cerramos esto y ahora sí vamos a arrancar. Permítanme tomar agua con la clase número 4. Bien. Bueno, saben que la clase para el que bueno, se conectó un poco más tarde o si alguno tiene algún inconveniente, quedan grabadas. Eduardo suele ir publicando por cuánto tiempo dura, creo que es un lapso de una semana, y luego si no se tiene que comunicar con él porque las va compartiendo nuevamente por privado. Bien, repasemos brevemente un poco qué vimos la clase pasada. Eh, la clase pasada cerramos lo que fue la etapa de precomisionado, les compartí el procedimiento de preco, inclusive les quedó con, si lo estuvieran revisando, tiene algunos comentarios para que sea
de más fácil interpretación. También estuvimos viendo actividades de precomisionado y algo de punch, algunos con experiencias compartidas que hemos detectado en algunos relevamientos. Y bueno, con esto cerramos la clase pasada, inclusive con los checklists que hoy les estuve, bueno, le acabo de presentar y con el segundo que, bueno, les queda con material de ustedes, podemos cerrar este módulo número 2 de precomisionado y arrancar el módulo número 3 de commission. Bien. A ver, el objetivo de este módulo es el de detallar las pruebas que se llevan a cabo durante el comisionado, profundizando en las actividades específicas de cada disciplina. Al igual que hicimos con Preco, vamos a hacer lo mismo con comisionado, vamos a ver un poco las tareas mecánicas, eléctricas, de instrumentación en comisionado. Y bueno, la importancia del comisionado, el tema de seguridad, porque aquí tenemos ya tareas que son energizadas. Sigo aceptando gente. Vamos a definir, como definimos precomisionado, vamos a definir comisionado. Como les mencionaba, estamos hablando de tareas energizadas que involucran otros riesgos, temperaturas, presiones. Entonces vamos a ver algo de seguridad. Y bueno, hoy vamos a comenzar a ver algo de documentación complementaria. Vamos a estar viendo un procedimiento de comisionado de un subsistema de agua de caldera, que ¿por qué elegí ese? Porque es el que les queda de la mano con el checklist y de la mano con el procedimiento precomisionado. Lo van a poder, le van a poder dar seguimiento. Además, este sistema de caldera, lo bueno es que este equipo de las utilidades lo pueden tener en una refinería o también en otros procesos. Luego, en lo que es test operacional de equipos, ahora acá sí es una bomba, vamos a ver un test operacional de una bomba de hidrocarburo con su plan API, un poco más complejo, y este procedimiento es bastante completo, siempre lo traigo como ejemplo porque tiene mucho nivel de detalle de cada disciplina, cada actividad que va desarrollando, y no creo que lleguemos al día de hoy, sino de la misma manera les va a quedar un checklist de comisionado para ver y lo vamos a estar quizás en los inicios de la clase que viene, vamos a estar revisándolo. Continuemos. Bueno, cerrando la etapa de precomisionado, vamos a repasando. Consideramos que la misma se encuentra completa cuando todas las checklists o actividades de preco están completas y se generó el registro. Son las checklists, pasamos ítem por ítem y se completaron, ya sea con un ok, no ok o un no aplica, pero se relevaron cada una de cada uno de estos ítems por cada subsistema y por cada elemento. Se confirma el cierre de todos los punch tipo 1 o tipo A, siempre digo, depende de la nomenclatura de cada proyecto, pero nos estamos refiriendo a los críticos que se cerraron, los que no nos permitirían pasar a la etapa de comisionado. Y bueno, obviamente se firma el certificado de RFC, Ready for Commissioning, o en castellano, listo para pasar a la etapa de comisionado. Bien, ¿qué es comisionado? Procedo a leer y luego ampliamos. Es el conjunto de verificaciones dinámicas y energizadas, hago foco en eso, dinámicas y energizadas, diferente de precomisionado que eran estáticas y no energizadas, y en algunos casos con fluidos de procesos y pruebas documentadas que se llevan a cabo con el fin de asegurar que la instalación ha sido construida de acuerdo a los estándares y se encuentra lista para la puesta en marcha. Conceptos aquí que les tienen que quedar, lo que les mencioné, que son dinámicas y energizadas, que como siempre venimos hablando, son pruebas que se dejan registros para su trazabilidad y que cumplen los estándares que estamos hablando. Aquí tenemos los estándares, nos referimos a todo lo contemplado por ingeniería y todo lo contemplado contractualmente. ¿Y cuál es el objetivo? Nosotros debemos garantizar al cliente o operaciones y mantenimiento que la planta está en condiciones, luego de hacer nuestras actividades de comisionado, está en condiciones para que ingresen ya con fluido de proceso y pongan la planta en régimen y que realmente opere como tiene que operar. Y ahí está. Bien.
El objetivo del comisionado es verificar que bueno, un poco lo que venimos hablando, los distintos subsistemas del proyecto sean capaces de cumplir su propósito operativo y se encuentran óptimos operativos, con lo que acabo de mencionar. Las tareas, también esto también lo mencioné recién. De la misma manera que en Preco trabajamos por subsistemas, en comisionado trabajamos de las mismas maneras, nada más que quizás aquí tenemos en vez de checklist por subsistemas de precomisionado, tenemos checklist de comisionado que obviamente en realidad nos guían los procedimientos de comisionado por subsistema y complementamos el alcance de las tareas con nuestras checklists. Eh, Aquí hago una aclaración, aquí van a ver una división que yo creo que lo comenté en la primera clase. Es una división que no está en todos los proyectos, pero se la pueden llegar a encontrar, que es la división de comisionado en comisionado en frío. En algunos proyectos me ha tocado escucharla como lógica en blanco y comisionado en caliente o lógica en caliente. Inclusive también, a ver, aquí la idea es compartirles un poco distintas nomenclaturas. Clientes europeos, lo que era cold commissioning lo llamaban precomisionado y hot commissioning ya todas las actividades energizadas, o sea, no existía el precomisionado para ellos, era el cold commissioning. Sin embargo, aquí en esta división que menciono de lógica en blanco y lógica en caliente, lógica en blanco quizás se refiere a arranques para probar sentido de giro en las bombas, llenado de equipos con agua, circulación de equipos eh, con no el fluido de proceso, sino con agua, por ejemplo, y ya lógica en caliente nos estamos refiriendo, che, aquí ya tenemos fluido de proceso y sobre todo lo más importante, tenemos o generación de energía o ya tenemos aporte de vapor, entonces viene de la mano involucrado lo que es la dilatación de las líneas, entonces esa es una de de las divisiones que a veces me he encontrado en lo que es comisionado en frío y en caliente. Eh, bueno, lo que recién les mencioné. Algunas actividades de las de comisionado podemos resumirlas como las pruebas de equipos mecánicos. Aquí, bueno, aquí tenemos las pruebas en equipos rotativos, como lo que son bombas, compresores, también algunas otras pruebas mecánicas en hornos, en separadores. Bueno, aquí tenemos aquí un arranque, unos chequeos que están realizando. Todo lo que es el mundo de energizaciones eléctricas, aquí me refiero volvemos a lo que charlamos en las clases pasadas, es esa situación de absorber parte del equipo eléctrico de obra, si es que no contamos con el know-how o no contamos dentro de nuestro equipo de comisionado con gente eléctrica, generalmente quizás es absorbido, si no es que es un subcontrato, y nos permite avanzar con lo que son quizás la energización de los transformadores, todas las actividades de comisionado de los transformadores, que quizás yo como procesista o quizás más con actividades mecánicas que me ha tocado participar, eh, nada más como líder de comisionado me ha tocado administrar o gestionar las planillas y quizás no estar involucrado de lleno en las actividades puntualmente de físico, quizás procedimientos de energización, de loteo, pero no en actividades de comisionado en sí participar. Bien, alistamiento final de equipos. Esto, bueno, el concepto de alistamiento final de equipos es lo que mencionaba de la definición. Queremos que el equipo o sea, hacer todas las pruebas para que el equipo de operaciones pueda proceder a realizar la puesta en marcha del equipo. Como estamos haciendo el alistamiento final, estamos hablando de ejercicios como carga de catalizador, limpieza química, que es lo que mencionaba aquí nuestro compañero Carlos hace un rato, carga de químicos. Aquí tenemos, por ejemplo, antes de realizar la carga de químicos, podemos hacer una prueba de los skid de bombeo, cuando son equipos de dosificación pequeña. No sé si alguien me está hablando por ahí. Bueno, no. Bueno, aquí la imagen de una experiencia de limpiezas químicas, el antes y el después. Pruebas funcionales, aquí estamos, cuando hablamos de pruebas funcionales, estamos hablando de pruebas no simulados, estamos hablando que ya tenemos pruebas con recorridos reales de las válvulas, o sea, no trabajamos con un HART, por ejemplo, no, ya tenemos si es una válvula alimentada con
con aire de instrumento, hacemos el chequeo de 420 mAh, cómo se va comportando. Pero bueno, esto en la clase que viene nos vamos a adentrar que hay mucho para hablar de las pruebas funcionales, de interlocks, muchas definiciones que prefiero encargarlo a la clase que viene. Y digamos que estamos culminando la etapa de comisionado con estas pruebas estas verificaciones dinámicas, que el ejemplo en el que vamos a estar también lo vamos a ver con detalle, en los que son los test operacionales, donde aquí se ve la bomba, a ver, la prueba en sí de mecánica de la bomba y su relación y su operatividad con el subsistema completo. Cómo la bomba, si tiene un disparo que realmente lo ejerza, si tiene un permisivo de arranque que lo cumpla, cómo se comporta con su lazo de control, y bueno, todos estos puntos que los vamos a estar encarando con el procedimiento y se van a entender un poquito mejor. Sí, otro video de cero, aparte. Ahí está. Eh, Ahí está. Bien, acá tenemos algunas de las actividades incluidas en el comisionado. No están en orden quizás cronológico, pero la importancia es mencionar alguna de ellas. Como siempre, al igual que en precomisionado, limpiábamos todos los punch tipo 1 o tipo A. Aquí vamos a limpiar todos los punch tipo 2 o tipo B, que cuáles son los de prioridad media. Los que yo necesito cerrar cada uno de ellos para poder pasar a la etapa de puesta en marcha. Entonces, nos nos aseguramos que cada uno de estos punch tipo 2 o B eh, sean cerrados. Algunas situaciones que se pueden llegar a dar es no se llega a cerrar completo el punch, entonces se limpia, digamos, la criticidad tipo 2 y se cambia esa criticidad a tipo C o 3 para poder avanzar con la puesta en marcha. Eh, pero bueno, son casos muy puntuales. Todo lo que son las pruebas de motores, sentido de giro, las pruebas bueno, de guardamotor, aquí me quedó mal. Esto creo que lo venimos charlando, el retiro de los filtros de puesta en marcha o cono de bruja. Bueno, aquí en realidad quizá mencioné los filtros I, los filtros canasto, creo que no hemos charlado de los filtros cono de bruja, aquí sí lo menciono. Importancia, si trabajamos con estos filtros, a llevar una buena práctica, una gestión de donde tenemos estos equipos instalados. En algunos proyectos ha ocurrido que no se han retirado a tiempo y después, bueno, generan un poco de ruido o se taponan y, bueno, terminan generando ciertos atrasos. Chequeo de alineación en caliente. Recuerden que veíamos la alineación en frío. Bueno, aquí en comisionado vamos a estar trabajando en la alineación en caliente. Estos son los filtros que le digo, estos filtros cono de bruja, que quizás en las bridas son de fácil identificación porque tienen esta pequeña oreja. No sé si a alguno le ha tocado trabajar con ellos. Aquí les queda un ejemplo. Secado de refractario, curado de refractario, carga de recipientes con químicos, la carga del catalizador. También aquí tema el curado del refractario. Menciono, es importante, recuerdan que hablamos mucho en la etapa previa de aula o de oficina, revisar la documentación. Si es, por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar con hornos, con refractario o con calderas. Me tocó la experiencia en la que la gente de Foster Wheeler sí trabajaban digamos, en conjunto con la gente de refractario, por lo cual nuestros quemadores podían amoldarse a la temperatura a la cual yo necesitaba realizar el curado del refractario. No sé si conocen lo que es la actividad de curado. Eso lleva una rampa, y luego una meseta y luego una segunda rampa y una segunda meseta para eliminar el agua libre dentro del refractario. ¿Qué pasa? Muchas veces, cuando no existe esta comunicación o el proveedor del equipo, en una caldera, por ejemplo, no amolda el quemador a las condiciones de curado refractario. Entonces, ojo con compartir las curvas del curado refractario con el cliente, porque el cliente a veces después va a ser bastante incisivo en que se respete para que no se dañe el refractario y luego no tengamos problemas. Entonces, tratar de identificar estos posibles problemas a futuro
en la etapa previa y bueno, verificar que efectivamente con nuestro quemador o con nuestros quemadores del horno podremos replicar esa curva de curado para, bueno, para realizar este procedimiento. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, la carga de recipientes con químicos. Bueno, aquí tenemos uno de los modelos de Promin. eh, En esta etapa de comisionado, antes de cargar con químicos, siempre es una buena práctica, en caso que sean fluidos compatibles, realizar primero una prueba de las bombas de la válvula de seguridad que vienen inclusive en estos esquí de bombeo con agua Demi en lo posible. Si una vez que garantizamos que el equipo, bueno, está comisionado y funciona, ahí sí proceder a cargar los equipos. Continuamos, bueno, pruebas operacionales que verificar, bueno, todos estos puntos los vamos a ver ahora en el procedimiento de la bomba, así que no quiero adelantarme. Esto es lo mismo, verificar arranque para el equipo, también vamos a verlo en el procedimiento de test operacional. Todo esto que hice en clase 5 lo vamos a ver en la clase que viene. Y calibración de equipos, instrumentos, o, bueno, con fluidos de proceso. Aquí es todo un mundo, el tema de analizadores, pHímetros, turbidímetros, SEMS, que son estos sistemas de monitoreo continuo en las emisiones en las chimeneas de hornos, de calderas, cualquier equipo que tenga una chimenea. Estos equipos, bueno, repito, volvamos a la etapa de oficina, verificar que tengamos instrucciones para calibrar si es que el vendor no va a estar asistiendo a campo para brindarnos asistencia. Entonces, verificar que tengamos todos los elementos para poder realizar el comisionado de estos instrumentos. Ojo si necesitamos contar con soluciones patrón, cómo tienen que ser conservados esos instrumentos. Por ejemplo, recuerdo el bulbo de un pHímetro para que no se reseque, tiene que quedar embebido en su solución. Las soluciones patrones para contarlas, que no estén vencidas, que esté todo con su certificado de calibración. Distintos puntos que uno va verificando en los checklists y que luego se adjunta en el dossier frente al cliente, que si no está en condiciones podríamos llegar a tener algún inconveniente. Quizás los que más dolores de cabeza me han dado son estos sistemas de monitoreo continuo, son equipos bastante complejos donde mi recomendación es trabajar de la mano con el proveedor del equipo, contratar esa asistencia, salvo que tengamos el know-how y la experiencia para encarar ese comisionado y luego esa asistencia durante la puesta en marcha. Sobre todo estos equipos en las pruebas y las certificaciones, algunos clientes te pueden pedir las certificaciones, requieren que el horno o la caldera, esas emisiones generadas, estén operando cierta cantidad de días continuas para realizar la prueba por completo. Entonces, esto también repercute en nuestro cronograma, la disponibilidad para poder realizar estas verificaciones. Hay un montón de puntos, le traje alguna de ellas. Bien. ¿Recuerdan el esquema que veíamos la clase pasada? Este que les quedó de la bomba montada, que veíamos las actividades diferenciadas de cuáles son quizás en la etapa de montaje y algunas actividades de precomisionado. Ahora aquí nos vamos a adentrar en algunas actividades de comisionado. Les mencioné los leak test de las cañerías, suelen venir de la mano quizás con alguna inertización de nitrógeno, sobre todo acá en refinería, que vamos a ingresar con fluido de proceso, con hidrocarburo. No queremos presencia de oxígeno. Esto puede venir de la mano con una inertización con nitrógeno o luego veremos en puesta en marcha lo que suele ser a veces es soplado de las líneas con vapor y luego eliminación de condensado em, o con fuel gas o con nitrógeno, depende un poco de la disponibilidad. Se puede ambos. Lo más habitual es con nitrógeno, pero algunas refinerías trabajan con fuel gas endulzado. ¿Qué más tenemos? Ahí está. Bueno, aquí ya estamos trabajando en chequeo de lazos e interlocks. Esto vamos a verlo también en la clase bien en detalle en la clase que viene. Todo lo que es desde lógica, lo que es, bueno, todo lo que es al DCS y todo lo que va al sistema de seguridad, al ISD, por ejemplo. Ya tenemos algún ajuste inicial, un tuning inicial. Estamos hablando del lazo de control. Quizás hacemos algún ajuste inicial para la puesta en marcha. Bueno, todo lo asociado al motor, que ya lo venimos hablando, y culminamos, como mencionaba, con el test operacional,
Ahora lo vamos a estar viendo para cerrar con el comisionado completo y la firma, la emisión del certificado Ready for Startup, RFCU, lo van a escuchar, que en castellano estamos hablando de listo para proceder a la puesta en marcha. Bien. Bien. Operación y mantenimiento de equipos durante el comisionado y la puesta en marcha. Esto viene un poco, se extiende. Son algunas diapositivas que las incorporé, sobre todo para proyectos EPC, llave en mano, en los que se va a estar no solamente comisionando, sino poniendo en servicio la planta y garantizando ciertos, bueno, los test de performance y garantizándole ciertos criterios al cliente. Entonces, durante ese arranque y esa operación va a quedar ligada al equipo, bueno, al equipo de comisionado de puesta en marcha. Pero bueno, esto, dependiendo de la estrategia de turnover, el equipo puesta en marcha podrá encargarse de la operación de la planta. Algunos casos que me ha tocado participar, bueno, el equipo de puesta en marcha, 100% de responsable, operación, mantenimiento, preservación en caso de que, bueno, se pone en marcha y por algún problema o algún desvío aguas arriba, tenemos que suspender la puesta en marcha. Entonces, esa preservación de los equipos, por ejemplo, que les he mencionado, una caldera si la tenemos que inertizar o preservar con químicos, o si es una para larga, inertizarla con nitrógeno, equipos como permítanme parar la alarma. Acá. Equipos como una ósmosis inversa, donde quizás tenemos que hacer alguna limpieza SIP, algún embebido de los equipos en bisulfito de sodio, conservaciones. O casos ya más puntuales, donde tiene el equipo de comisión de puesta en marcha, tiene una responsabilidad, digamos, parcial. Aquí tengo, por ejemplo, operación de utilidades o equipos puntuales. Esto viene de la mano en proyectos en los que la puesta en marcha, o sea, el comisionado lo realiza PCIS y la puesta en marcha se encarga quizás de operaciones, sin embargo, las utilidades, en este caso les puse bueno, el de planta de agua, a veces por algún problema gremial, quizás donde, no sé, recuerdo algún proyecto donde el gremio todavía estaba negociando responsabilidades por el tema de los químicos, que eran nuevas responsabilidades a desarrollar por los operadores, entonces el equipo de PCIS era momentáneamente dueño de esas utilidades se encargaba de operarlas y le brindaba esos servicios al proceso principal, que era el encargado de avanzar con la puesta en marcha del resto del proyecto. Casos muy puntuales. O, por ejemplo, otro que me ha tocado participar, el tecnólogo, dueño de la tecnología, estuvo soportando el comisionado y la puesta en marcha nada más daba supervisión, es decir, digamos que operaciones era digamos, las manos de esa gente y el tecnólogo iba dando los lineamientos de cómo avanzar con la puesta en marcha. Bien. Aquí que tenemos, bueno, aquí quizá el que más trabajaremos es en el caso uno en proyectos llave en mano, donde la operación y el mantenimiento va a quedar a cargo del equipo de PCIS hasta la entrega final del proyecto. Aquí eso involucra mucha gestión de recursos. Recuerden la importancia de absorber parte del equipo de obra. Y si no tenemos dentro de nuestro equipo de PCIS, sobre todo eléctricos, instrumentistas, recuerdan todo lo que viene de la mano, andamios. Aquí en consumibles vamos a tener sobre todo lubricación de equipos. Si tenemos que hacer alguna conservación, contar con esos químicos o lo que fuera para realizarlo. Eh, y esto lo incorporé en algunos casos se suele implementar un programa de mantenimiento rutinario eh, para evitar, menciona aquí, disputas relacionadas con la garantía. Porque ¿qué pasa? El cliente va a recibir la planta y quiere que vengas realizando el mantenimiento correspondiente de esos equipos. No que lo hayas puesto en servicio y cuando lo recibe ya esté por decirlo de cierta manera, gastado, no, que lo hayas controlado y que lo hayas monitoreado como corresponde.
Em, Aquí les voy a compartir una de las estrategias, uno de los documentos. No voy a compartir el documento en sí, sino comentarles cómo era uno de los documentos con los que he trabajado. Acá quizás entra más en lo que es el mantenimiento de estos equipos y quizás no tanto cómo desarrollaba el mantenimiento, el equipo de mantenimiento, sino el personal de comisionado de PCIS durante los relevamientos, qué actividades realizaba. Iba a sitio, hacía inspecciones visuales, se encargaba de pasar eh, equipo intercambiador de calor o una bomba, oír que la bomba no esté cavitando, que no haya vibraciones, en los rodamientos no haya ningún ruido anormal. A eso me refiero con los que son inspecciones por equipos. Programas de lubricación y lista de lubricantes. Bueno, esto ya lo hemos hablado en clases pasadas. Todo esto, lo importante que les quería mencionar es que se van registrando en datos de hoja de control por equipos o por sectores. Por ejemplo, tenemos el sector de, digamos, a ver que me recuerde, en la refinería, en el sector de intercambio de aeroenfriadores. Bueno, se hacía ciertas verificaciones. El que recuerde, por ejemplo, las correas de los aeroenfriadores, que no estén chillando. En las bombas, en todos los sistemas de bombeo, se verificaba presiones en la succión, presiones en la descarga, que respeten los valores esperados. Obviamente, quizás si teníamos algún desvío, se dejaba registro. Em, sí, acá menciono un punto, cuando aquí fíjense que coloqué valores. En esto, y esto es una buena práctica, en estos checklists, que no estoy hablando ya de checklist de comisionado, sino que es más un checklist para la puesta en marcha. Está un poquito aquí en comisionado, pero se extiende un poco más. Em, la importancia de los valores. Y cuando me refiero a los valores es, por ejemplo, presión de la descarga. Yo me espero no sé, que esté en 8 kilos, 8 bares, que efectivamente cuando yo hago el relevamiento, no que coloco un tilde o una cruz. Yo registro 8,5 bar. Yo registro 8,4 bar. Lo que esté inspeccionando, lo que el valor que me esté encontrando en campo, dejar ese valor registrado. Y esto nos permite generar una trazabilidad de todos los valores, de cómo se van comportando los equipos. Obviamente tenemos todos sistemas de controles automatizados, pero tenemos mucha instrumentación local que quizás no llegan esos valores a un sistema de control, y con estos relevamientos nos permiten identificar posibles desvíos. Obviamente que toda esta información luego hay que gestionarla y tenemos que tener un equipo detrás que los administre y los siga. No sirve de nada registrar valores si no hay nadie que los va a estar controlando. Pero bueno, traerle un poquito de esa buena práctica. Procedimientos y lista de verificación para la preservación de equipos. Esto en caso de que, bueno, justo el que le mencionaba, el de la osmosis inversa, tener esos procedimientos o checklists. Y vamos a acelerar un poquito. Como les mencionaba, comisionado, ya estamos hablando de, como dije, actividades energizadas o dinámicas. Entonces aquí estamos hablando de ciertos riesgos que vamos a tener involucrados y bueno, esos riesgos deben ser gestionados para prevenir accidentes de las personas, process safety, daños a los equipos, posibles impactos ambiental y que cualquier punto de esto nos termine replicando en un retraso en el cronograma del proyecto. Bien. Lo que es riesgos de seguridad, estamos hablando de eh, exposición a químicos o sustancias peligrosas, eh, tener idea o estar capacitado, formado de qué es el sistema globalmente armonizado, nos va a permitir identificar posibles desvíos. Esto lo menciono por experiencias que quizás, bueno, malas experiencias que nos ha tocado vivir. Trabajo en altura o espacios confinados. Esto parece una pavada, pero no es una pavada. Un espacio confinado no lo tomen a la ligera. Yo aquí había una persona que estaba en seguridad, porque en experiencias me ha tocado lidiar con gente, el equipo nunca estuvo en marcha, entonces no hay riesgos.
tengan cuidado, eso no es así. Un espacio confinado no solamente es una atmósfera deficiente de oxígeno, sino algún sitio de difícil ingreso e egreso puede ser catalogado como espacio confinado. Si tenemos un riesgo de tropezo, de atrapamiento, luego retirarlo a esa persona accidentada, que siempre cuente con el vigía, contar con un plan de rescate, bueno, todos los puntos de seguridad que la persona que estaba por aquí me puede corregir. Todos los riesgos que vamos a tener ahora involucrados por energización, riesgos eléctricos. Y bueno, aquí tienen, les dejo un link también, o podemos a verlo, creo que me tengo que sacar es este aquí, me dicen si escuchan. No, Los trabajos se aparentemente sienten no se escucha. como Ahí polvo. sí. Discos hilos con aberturas limitadas y poca ventilación. ¿Conoces el problema de los espacios confinados? Te cuento. En muchos trabajos existen sitios como fosos, tanques o silos con aberturas limitadas y poca ventilación. El caso es que a veces toca desinfectar, soldar o pintar y los riesgos en operación son preocupantes. Está el riesgo de atrapamiento, el de electrocución, el de caída en la altura, la exposición a temperaturas extremas y las explosiones en sitios donde se acumulan cables. Aún así, lo que a mucha gente le cuesta comprender es el tema de los gases tóxicos. Y es que en muchos espacios confinados se produce descomposición de químicos, de residuos y de carburantes, emitiendo gases como el hidrógeno, el monóxido de carbono o el peligrosísimo sulfídrico, un gas que le dice a tu hemoglobina que el oxígeno ya no mola, y al respirarlo pasan cosas como estas. Total, que si en tu empresa se realizan trabajos en espacios confinados, lo mínimo son los equipos de rescate y de respiración autónoma. Antes de meterte, recuerda que 4 de cada 10 víctimas son los propios rescatadores, y si te interesa un protocolo de actuación seguro, incluso no conociendo el gas, sigue este canal, que pronto te contaré más. ¿Conoces el problema de los... Bueno, un video cortito. Les queda interesante que les queda el link aquí. Sobre todo compartirlo porque como tiene videos de espacio confinado, tiene de otros riesgos de seguridad que es interesante para compartir. Bueno, también tenemos riesgos operativos, mal funcionamiento de equipos o sistemas críticos, fugas en sistemas de fluidos presurizados. Aquí lo menciono. Muy probable que uno, en todos los checklists o a medida que va avanzando en el comisionado, realizando estos lites, y esto como buena práctica o foco de atención, uno verifica estanqueidad o verifica que no tengamos fugas en todos nuestros sistemas, pero ojo a veces con los tubing de los instrumentos. Ha pasado que luego, no solamente, quizás no en lo que es el comisionado frío, sino cuando empezamos a tener calor involucrado, dilatación, presurización, ahí podemos tener, sobre todo si nos queda en esos tubing algo de líquido entrampado, esa vaporización abrupta por el ingreso de producto caliente, algún problema o algún desvío que nos pueden ocurrir en los tubing. Riesgos de lo que es organizacionales, los he mencionado, que es falta de coordinación entre disciplinas, superposición de actividades durante el comisionado, eso siempre es solucionarlo a través de una buena comunicación. Personal no capacitado o familiarizado con los procedimientos, y aquí estoy refiriéndome quizás a procedimientos de protocolos de seguridad. Y bueno, frente a todos estos riesgos tenemos nuestras barreras. Aquí no voy a mencionar demasiado, a algunos si les interesa les puedo compartir información. Entiendo que aquí la gran mayoría, por su expertise, conocen lo que es el sistema de bloqueo y rotulado, o en inglés lockout tagout, con todos los elementos de bloqueo. También les comparto un link, luego si quieren lo ven. Aquí hay otro video que es sobre Loto, que también se los dejo, luego se los estaré compartiendo al final de la clase. También contamos con barreras administrativas, por ejemplo, un permiso de trabajo, lo que son los análisis de tarea de segura. Bueno, aquí la gente de Cabot tenía una herramienta bastante muy útil, los JSA y los ARUM. Estos los dividían en Job Safety Analysis, quizás eran más genéricos. Y esta herramienta bastante práctica, como era el ARUM, análisis de riesgo de último minuto, se completaba en sitio, a mano. Esto no se hacía de forma digital, sino que se hacía
un lapicera en sitio y te permitía identificar en el último minuto posibles riesgos. Me ha pasado en experiencia ingresar y solicitar esos ARUM, ver los riesgos contemplados, llamar a la gente y hacer un completamiento con algunos otros riesgos que habían quedado pendientes. Era una herramienta bastante útil y permitía a las personas estar al tanto de cuáles eran esos riesgos, nuestros procedimientos que van a ser complementados con los checklists. Nuestros checklists, aquí estamos hablando del comisionado. Protocolos de seguridad, barreras técnicas, bueno, todo lo que son las pruebas de dispositivos, válvulas de seguridad, alarmas, botones de parada de emergencia, interlocks. Pero esto lo vamos a estar viendo más de lleno en la clase que viene. Entrenamientos, aquí me refiero a entrenamientos en seguridad, entrenamientos de lo que es el sistema de loto, manejo de sustancias peligrosas, bueno, los protocolos de emergencia que tenga el sitio y procedimientos operativos. Y por último, para cerrar aquí, antes de meterme en el procedimiento de comisionado, lo que es el entrenamiento. El entrenamiento siempre es un deseable que comience, estoy hablando del entrenamiento del proyecto, el entrenamiento de la unidad, el entrenamiento de lo que fuera de este sistema que estamos comisionando, es un deseable que comiencen a lo sumo las clases teóricas en la etapa de comisionado. Yo lo menciono, es un deseable, la verdad es que a veces se demora un poco más, quizás no se puede, sobre todo en proyectos nuevos, quizás no se cuenta con la totalidad del personal y algunos son entrenados en las etapas de comisionado y algún personal rezagado que va llegando al proyecto termina siendo entrenado durante la puesta en marcha. Pero bueno, viendo todas las aristas de este mundo de commissioning, hago foco en tratar de entrenar al personal en esta etapa de comisionado. Comenzar con clases teóricas, aquí bueno, tienen a mi compañero entrenando al personal, viendo desde las bases de diseños, la descripción del proceso, hasta ya las tareas que se van a estar desarrollando, los procedimientos de arranque, parada y algo de troubleshooting, algo de los problemas que nos podríamos estar encontrando en esta nueva unidad. Y las clases prácticas, es esta segunda etapa en la cual el personal ese es trasladado a campo y dado que la unidad no está en marcha, se puede simular esos procedimientos de arranque, de, no sé, de entregar un equipo de mantenimiento. También menciono, no solamente ese entrenamiento de hacerse las operaciones, sino también involucrar al personal de mantenimiento. Eso permite que, por ejemplo, con experiencias vividas, que operaciones detecte, sí, la planta está bien armada, pero fíjate que acá vamos a tener problema para, no sé, nos está faltando el doble bloqueo, entonces nos permite identificar, che, fíjate, el doble bloqueo nos quedó en altura, traer, cómo hacemos con esa segunda válvula, construimos una plataforma o traemos una prolongación de esa válvula, involucrar a mantenimiento en esos entrenamientos para que detecten, che, estos equipos rotativos son nuevos, no tenemos el know-how, ¿cómo hacemos? ¿Generamos algún entrenamiento adicional? Pásennos ya los manuales. Entonces, esa es la buena práctica o el plus de sumar a tiempo a la gente de operaciones y mantenimiento en los entrenamientos. Y bueno, repito, caso uno, estamos hablando de proyectos que se entregan ya llave en mano. Eh, ya en estas etapas ya tenemos algo de operaciones involucrados. Comenzarle a, por más que la planta sea nuestra, a hacerlos partícipes de ciertas maniobras, que vayan tomando control de la unidad, que traten de arrancarla si es que la estamos arrancando, si traten de pararla, si alguna maniobra de emergencia, hacerla, compartirles cuál es la actividad a desarrollar para que luego, cuando el equipo, bueno, la planta sea entregada y la responsabilidad sea de ellos, que sea de fácil operación y si no cuenten con ningún inconveniente. Bueno, y lo de los procedimientos que ahora nos vamos a estar adentrando. ¿Les parece que hagamos un descanso? Hacemos 5 minutos de descanso porque, y Sony, yo tengo aquí 33, hacemos hasta ahí 38.
Ok. Perfecto.
Bueno, descansito corto de 5 minutos. Así continuamos. Les pido nuevamente que me avisen cuando estén, cuando vean mi pantalla. ¿Sí? Vamos. Ahí se ve la presentación. Sí, 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 ya se Sí, ve. sí perfecto. se ve. Bien, perfecto. Bueno, no quiero demorarme en la clase, así vamos a avanzar. Bien. Eh, ahí está. Bueno, tengo la presentación aquí, pero vamos a estar viendo, vamos a ver un procedimiento de comisionado, que lo tengo por aquí. Recuerdan que en el procedimiento de precomisionado yo les comenté que al final en los anexos tenían los distintos subsistemas identificados. Puntualmente elegí ese procedimiento que quizás era genérico, pero específicamente lo elegí porque cuento con este procedimiento de comisionado, que es del subsistema de agua de caldera, que lo van a ver reflejado con los PIN-IDs anexados y está el subsistema identificado para que bueno, puedan seguirlo con mayor detalle. La idea es que vean un poco la estructura de un procedimiento de comisionado de ese subsistema, las actividades que se mencionan a realizar y a la vez cómo se complementa este procedimiento con los checklists. Vamos a ir avanzando. Bueno, el objetivo del comisionamiento de cada subsistema, en este caso el subsistema de agua caldera, es el de confirmar que están en condiciones para cumplir con los propósitos requeridos y capaces de operar de manera continua. Como lo venía mencionando estas actividades dinámicas energizadas en este subsistema, le queremos garantizar al equipo de operaciones que luego de realizar nosotros estas actividades y dejar estos registros, este subsistema puede ponerse en servicio. El documento tiene la estructura de, bueno, todos los documentos involucrados que van a estar en este procedimiento, desde los PIN-IDs, los pueden ver en el procedimiento de Preco, lista de equipos, lista de líneas, lista de instrumentos, de válvulas, bueno, eh, más allá del tag, sino que vean los documentos que van a estar que pueden utilizar para complementar este procedimiento. Interesante, están mencionadas las checklists de comisionado en este procedimiento, cuáles son las que los complementan, porque van a decir, che, acá me faltan cosas, en este procedimiento no, porque recuerden que estos procedimientos los complementamos con las actividades que están detalladas en las checklists de commissioning. En este caso es un sistema que tiene bombas, entonces se completa el checklist de comisionado de bomba. Aquí en este caso tenemos un analizador y bueno, los checklists que fueran y fuesen necesarios involucrar. Tiene una primera sección de riesgos. Aquí dejo un comentario. Bueno, sí, ahí recuerdo. En este proyecto nos permitían trabajar de esta manera. Como los riesgos estaban todos detallados en esta sección. El equipo de comisionado no trabajaba con permiso de trabajo, sino que esto había sido revisado por el personal de seguridad, había dado el ok, por lo cual sí se seguían los pasos estipulados en este procedimiento, estaba dado el ok para trabajar de esta manera sin un permiso de trabajo. Ahora, si un vendor venía a trabajar o si una cuadrilla venía a trabajar y no estaba formada y entrenada en este procedimiento, sí tenía que trabajar con su permiso de trabajo. Prerequisitos y restricciones. En esta sección es interesante, van a poder ver, che, es el subsistema de agua de caldera, entonces, cuáles son las condiciones restrictivas para poder realizar el comisionado de este subsistema. Algunas son bastante simples, como que la energía, que el aire esté disponible. Aguademi, porque vamos a necesitar Aguademi que nos abastezcan para poder comisionar nuestro subsistema de agua de caldera. Y aquí hay otros puntos más interesantes. Descarga de fluentes, sobre todo cuando hagamos nuestros procedimientos de flushing, vamos a descargar a nuestro sistema de fluentes, a nuestros drenajes, se me fu- eh, a nuestro sewer, no me sale en castellano la palabra, todo nuestro sistema de drenaje que termina descargando la planta de fluente. Aquí, importante, venimos de un montaje mecánico, de muchas tareas de obra
Ojo con los drenajes, se pueden llegar a obstruir, a taponar, llevar una correcta gestión de los drenajes porque luego puede haber sorpresas y lo que llega a la planta de fluentes quizás no era lo esperado. En este caso, circuito de agua a vapor, esto, bueno, puede o no ser requerido. Persona con experiencia, herramienta radio. Bueno, lo importante es la sección de prerequisitos. ¿Qué más? Eh, verifique que se haya realizado todos los checklists de percomisionado. Está esto, y cuáles son las checklists, lo pueden ver en la matriz de percomisionado del procedimiento de percomisionado que les compartí. Aquí tengo otro comentario que les dejé. Se deben completar todas las checklists indicadas en la matriz de asignación. Bueno, lo que les vengo mencionando, este procedimiento se complementa con las checklists. O sea, aquí el comentario es bastante genérico de lo del comisionado de instrumentos. Sin embargo, abrimos nuestro checklist de nuestro transmisor de presión, tiene detalle. Tenemos nuestros niveles en nuestro desaireador. Che, quizás no tengo demasiado detalle aquí, pero luego entramos a la checklist de comisionado del instrumento del desaireador y tenemos muchas actividades para realizar. Y sí, quizás aquí empezamos el detalle en las actividades de comisionado de equipos, que también son complementadas con sus checklists propias de los equipos, pero aquí quizás tenemos procedimentados como pasos, por ejemplo, llenado y realizar un flushing en nuestro tanque agua de alimentación, eso luego lo pueden ir esto con procedimiento en mano y los checklists y, perdón, y los PNIDs que tenemos en el anexo de precomisionado lo pueden ir revisando. Llenado del equipo y fluyeo, aquí se lleva hasta X nivel, estaba identificado el nivel en campo y se vaciaba por completo. Y bueno, verificando que la limpieza del mismo. Fíjense que cuando llenaba se verifica la activación de los sensores de nivel, o sea, que se llegue hasta su nivel de alto, a su high level liquid. Se deja registrado, che, a la activación de este instrumento de nivel de alto nivel, en nuestro visual, ¿qué porcentaje es? Bueno, aquí lo dice, marcar el nivel visual, verificar cañerías y estructuras en general en cuanto a su soportería y puntos fijos y móviles del tanque. Esto es porque es un equipo que luego con temperatura comienza a dilatar y bueno, evitar algunos inconvenientes. Bombas de agua alimentación de caldera, no voy a adentrarme demasiado en las actividades porque cuando nos metamos en el checklist, en el test operacional, se ve mucho más el nivel de detalle. Acá habla de algunas actividades. Bueno, parametrización de los variadores de frecuencia. Analizadores, en este caso, en este sistema podemos contar con analizadores. Estos equipos es que sí, específicos pueden requerir la asistencia en sitio del vendor. Ojo, no se dejen estar porque son equipos que no son críticos, pero en un subsistema de agua de caldera que va a alimentar a a una caldera y esa caldera va a generar un vapor de ultra pureza para alimentar una turbina, tener estos equipos en condiciones bien comisionados termina siendo un factor importante. Eh, bueno, acá van a tener todo un paso a paso de los enclavamientos y los interlocks, que igualmente en la clase 5 lo vamos a ver con mayor detalle. Aquí es un paso a paso medio genérico. Sin embargo, recuerden que esto se complementa con el checklist. Secuencias, en caso de tener secuencias de arranques y secuencias de paradas, se testean las lógicas. Esto creo que lo mencioné, sintonización preliminar de los lazos de control. Aquí estamos hablando de de un ajuste de los lazos de control para la puesta en marcha. Y aquí, bueno, la división que les mencionaba, como estaba el comisionado en frío, luego hay una etapa de comisionado en caliente. Aquí son las actividades que vamos a estar realizando cuando estemos, en este caso que es para una caldera, en el primer fuego. Entonces ahí tenemos una regulación más fina del lazo de control. Otras actividades a realizar en nuestro tanque de agua de alimentación, aquí me refiero a lo que es el desaireador, a esa torreta desaireadora
que teníamos en ese tanque o alimentación, ya ahora vamos a tener el despojamiento, entonces empezamos a hacer ajuste de cuál es el caudal que tiene que pasar para tener una calidad de agua desaireada. Bueno, se empiezan a verificar presiones, temperatura. Bueno, aquí tienen el paso a paso del procedimiento, que más allá del proceso, lo que quiero que aquí les quede es la estructura del procedimiento y cómo se complementan luego con las checklists de comisionado. Este procedimiento así como está les va a quedar. Entonces, bien, ahora sí continuamos. Bien. OTP, Operational Test Procedure, test operacionales. Vamos a leer la definición y luego ampliamos. Consiste en una prueba operacional de los grupos de subsistemas ya comisionados en las condiciones más cercanas posibles a las, hay que quedó mal redactado, a las condiciones normales de operación, usando ya sea fluidos inertes, o sea, fluido de proceso, o hidrocarburo. Por ejemplo, en el test operacional que vamos a estar viendo, vamos a ver que la bomba se va a probar no con hidrocarburo, porque es un hidrocarburo pesado, donde quizás necesitamos cierta temperatura, entonces se prueba en sitio, con la bomba montada en sitio, con los lazos de control, cómo operan, con cómo funcionan y se testean los lazos de seguridad, los interlocks, pero con el fluido, o sea, con el equipo bombeando agua, no con hidrocarburos. Y básicamente es lo que se verifica es que el sistema integrado en sí, equipo, control, bueno, lo que mencionaba también seguridad, funciona en condiciones aceptables antes de la transferencia definitiva a operaciones y mantenimiento. Son las últimas actividades dentro de la disciplina de comisionado. Bueno, y sin mencionar, son multidisciplinarias porque cuando ahora nos adentremos en el procedimiento de test operacional, vamos a ver que tenemos actividades operativas, actividades que involucran un instrumentista que nos vaya ajustando el instrumento, quizás un equipo, una bomba, cuando la querramos probar, requiere que se prepare el sistema, porque a veces no tenemos un sistema propio para poner la bomba en servicio, que tome de un recipiente y que vaya a un destino, sino que necesitamos que recircule y que continuamente opere en un loop. Entonces tenemos que hacer una readecuación del sistema para testear la funcionalidad de la bomba y luego hay que normalizarlo. Entonces involucra también a ciertas cuadrillas que nos estén dando soporte. Obviamente algunos equipos, algunas maniobras quizás requieren andamios. Entonces, bueno, ahí es el punto donde menciono de actividades multidisciplinarias. También eléctricos, ya tenemos controles desde el sistema de control, desde el DCS, operaciones. También estas actividades son fuertemente recomendadas que ya contemos con operadores. Bien, un poco también un resumen de la definición, de la definición del test operacional. Aquí son eh, actividades que no es lo mismo que las FAT, creo que lo mencioné en la clase 1, las Factory Acceptantes, estas son más como unas SAT, eh, sin o mínima simulación o equipo temporario y con participación de operadores, que esto lo venía mencionando. Y aquí no vamos a llegar a ver el test operacional por completo, pero les voy a hacer una introducción que les voy a estar compartiendo este material. El test operacional que vamos a estar viendo es el de estas bombas que están aquí, son las P1106 A y B, y voy a hacer una breve introducción, después luego véanlo en detalle. Esto es como eh, es un buen procedimiento con una buena preparación de un test operacional. Eh, el procedimiento en sí venía con esta documentación adjunta. Fíjense que es un PNID que tiene un montón de markups. Fíjense que se va a llenar el equipo con agua, van a ver las referencias.
En azul es todo el circuito que se va a estar probando. En color verde, todas las válvulas que van a estar en posición abiertas y van a ser testeadas, inclusive los lazos de control que van a ser probados durante el test operacional. Este transmisor de nivel. Aquí fíjense también el ISD, todo lo que es el sistema de seguridad. Vamos a estar hablando de la prueba del Interlock I012, que luego la clase que viene vamos a estar viendo también de qué es un Interlock. Quédense tranquilos, lo vamos a estar viendo. Vamos a estar, aquí como se ve, se va a estar testeando esta válvula motorizada, la Hand Valve 232, que está enclavada con el Interlock I012. Fíjense, los limit switch, los posicionadores de abierto y cerrado van a estar siendo testeados. Eh, en color rojo quedan identificados cada uno de los puntos que las válvulas, mejor dicho, que van a estar, van a estar en posición cerrada, venteos, drenajes. ¿Qué más tenemos aquí? Eh, bueno, en caso que hubiese elementos temporales, creo que aquí no hay. En otro PNAD creo, ahora vemos alguno. Líneas en naranjita, líneas presurizadas sin circulación de fluido. O sea, para que quede identificado, hasta aquí va a estar presurizado el subsistema, por más que no tengamos fluido de proceso. Aquí sí tenemos la bomba, fíjense que vamos a estar de los dos filtros canasto únicamente probando uno de los dos filtros. Sí se van a testear las dos bombas con todo cómo están cómo participan dentro del interlock. Y aquí tenemos estos elementos temporales. En este caso, esto lo van a ver, estas bombas tienen un sistema de fluxeo al sello, creo que era el API 32, en la cual tienen un fluxeo continuo al sello mecánico de la bomba que requiere hidrocarburo que esté ingresando. Como esta prueba se iba a realizar con agua, se hace una derivación y bueno, acá está explicado en el procedimiento, si a alguno le interesa, lo puede ver en detalle. Pero bueno, mi idea es que veamos hasta la clase de hoy cómo va a ser la prueba, el test operacional que lo vamos a estar viendo más en detalle la clase que viene. Se llena en las etapas previas, se llena el equipo con agua, eh, se empaca la línea, se llena la línea, bueno, se elimina, se retira el aire entrampado, se ceba la bomba a poner en servicio y el circuito que va a hacer la bomba es recipiente, filtro canasto, en este caso vamos a arrancar con la P1106A, viene por aquí, viene esto por acá. Normalmente en su circuito común pasa por el aeroenfriador y se terminaba yendo a su destino. Sin embargo, por aquí se va a utilizar esta válvula, se va a terminar recirculando y retornando a través de esta válvula de control al equipo. Entonces fíjense que es un circuito cerrado que continuamente se va a estar bueno, recirculando en loop y la bomba se van a estar haciendo distintas pruebas. Como intro de esta operación, me parece que con esto estamos en condiciones de dejar la clase de hoy. Les va a quedar estos PNIDs y algunos más también para... La idea es no que aprendan el proceso, sino que cuando la clase que viene comience con el test operacional, que comience a hablar de las actividades, cuando diga, che, va a pasar por la bomba, se prueba el Interlock I012, que sepan, bueno, cuáles son las pruebas del Interlock I012, y que sean, che, cuáles son los equipos involucrados en el Interlock I012, que va a ser la válvula motorizada, la bomba. No quiero que aprendan, che, la P1106, la Handball 232, no, sino que cuando hablemos del Interlock I012 sepan, ah, bien, está este equipo involucrado, esta válvula motorizada involucrada. Y lo importante de esta actividad es que que se lleven una idea de, en un test operacional, cuáles son todas las pruebas que se verifican, desde pruebas mecánicas, las disciplinas involucradas también, qué tarea realizan cada una de ellas, las pruebas asociadas al lazo de control, las pruebas que garanticen que la bomba opere y vamos a hacer cómo se construye esa curva
experimental de la bomba y se compara versus la teórica, y luego todas las pruebas de seguridad que se verifican que ese equipo está en condiciones, como siempre decimos, para entregarle la unidad a operaciones y mantenimiento. ¿Alguna pregunta para cerrar el día de hoy? No, todo bien, París. Bueno, eh, Lo mismo, che, ningún problema. De 10. bueno, ¿alguno más? ¿Algo para agregar? Traté de respetar el tiempo, quizá esta segunda parte fue un poco más rápido, pero como ya nos adentramos en un tema quizás que requiere un poco de que se familiaricen con los PNIDs o con el documento, bueno, es preferible que lo vean y la clase que viene lo arrancamos en conjunto desde cero, desde el principio de la clase. La clase que viene vamos a arrancar con el procedimiento del test operacional y luego ya arrancamos con, bueno, pruebas funcionales, interlocks, matriz causa-efecto. La clase que viene quizás tiene mucho más material teórico, muchas definiciones, qué es un interlock, qué es un permisivo, qué es un sys, qué es un sif, y quizás es más tediosa para verlo. Pero bueno, es parte de lo que vamos a estar viendo. De 10, París, buenísimo. Necesario igual todo eso que decís. Correcto. Bueno, Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, espero que haya sido claro para cada uno de ustedes. Nos estamos viendo la clase que viene el miércoles. En la semana les comparto todo el material y si hay alguna duda, siéntense en libertad de escribirme, ya sea por el chat o por el mail. No hay problema y les estoy respondiendo. Muchísimas Hasta gracias luego. por todo. Muy bien, ¿eh? Saludos a Gracias, todos, Gracias. París. gracias. Bueno, Hasta luego. saludos. luego, Que tengan gracias. una buena Nos semana. vemos. La clase que viene. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.